El equilibrio de actividades fundamentales, tales como la docencia y la investigación, es el argumento esencial que sustenta la misión universal de la educación superior: formar profesionales con integridad y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, que además respete el medio ambiente. Dicha condición de equilibrio, que es la ideal, solo puede alcanzarse a través de la vocación y el compromiso del profesor universitario, oficio que ha de privilegiar la curiosidad, la creatividad y la generosidad. Los logros alcanzados dan cuenta de que sí es posible alcanzar reconocimiento y visibilidad en los ámbitos nacional e internacional. Pablo Vanegas, rector. Muy buenas noches, estamos invitados hoy a una tertulia relajada, a una tertulia con música y con músicos también. Estamos hoy mirando y escuchando la escena local. La Universidad de Cuenca y su Dirección de Cultura está haciendo grandes esfuerzos para activar las áreas artísticas y culturales por medio de difusión en medios digitales y redes sociales. Y en su planificación, el Teatro Carlos Cueva Tamariz, con su personal, se ha alineado a la dirección para poder desarrollar material de alta calidad, sencillo y de gran interés para la comunidad universitaria, la ciudad y el país. Llegamos ya a la final del proceso Sonidos desde el Teatro y para ello queremos cerrar el ciclo con esta charla que tiene como objetivos recordar el proceso de producción del ciclo de conciertos La Música, cómo nació, la idea, sus implicaciones, retos, dificultades, anécdotas y sobre todo logros. Describir el proyecto Sonidos del Teatro, cómo nació la idea, sus implicaciones, retos técnicos y resultados, y evaluar con las bandas el alcance de los proyectos, beneficios y retos a futuro. Para ello hemos invitado a los creadores de este proyecto y a los representantes de algunas bandas que acompañaron en este proceso. Estamos hoy con Dínamo, la banda integrada por Sebastián Martínez, Brian García, David Cárdenas y Matías López. También estamos con Pedro Astudillo, representante de Tribus, y también estamos con Reinel Alvarado, a quien damos la bienvenida el día de hoy. Reinel, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Sebastián, muy buenas tardes a todos los músicos profesionales que nos acompañan y muchas gracias por la invitación y por traerme a la memoria estos recuerdos tan interesantes, estas experiencias enriquecedoras que tuve a través de este proyecto y otros tantos proyectos más cuando estuve en la Dirección de Cultura en, en el año 2018, prácticamente 2018-2019. Muchísimas gracias a ti por aceptarnos esta invitación a esta tertulia, pues en la que nos encontramos. Tenemos algunas preguntas para empezar este conversatorio. Pues en primer lugar, bueno, el inicio como el inicio, ¿no? ¿Cómo nació el proyecto de La Música? ¿Cuáles fueron sus objetivos, Reinel? Bueno, te cuento brevemente, el proyecto La Música nace, creo que alrededor de mediados del año 2018, a raíz bueno, durante los años 2017-2018, desde la Dirección de Cultura queríamos impulsar, como parte de la misión que teníamos en esa administración, en esa gestión, impulsar al Teatro Carlos Cueva Tamariz a nuevamente recoger expresiones artísticas relacionadas a la música popular, podríamos decir, y al rock específicamente. Quiero recordar también, y recordemos todos, que el Teatro Carlos Cueva Tamariz siempre fue un referente en este sentido de ser un espacio durante décadas atrás, incluso antes de su restauración. El teatro era uno de los pocos espacios que permitía manifestaciones artísticas relacionadas a este espíritu rebelde, ¿sí? A esta energía de la juventud representada sobre todo en los estudiantes de la universidad. Si hoy por hoy, en pleno siglo XXI, aún siguen existiendo ciertos prejuicios, imagínate, en relación a la escena rockera, imagínate lo que sucedía hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces, realmente encontrar estos espacios que acojan a la escena rockera, underground, era un verdadero milagro en esa época. Y el teatro siempre estuvo
dispuesto a abrir las puertas a este tipo de manifestaciones. Entonces queríamos como que de esa manera coincidimos con Claudio Rodríguez, quien fue el productor, el ideador de alguna manera de este proyecto. Yo creo que era necesario recuperar esa tradición y ofrecer al público conciertos de rock de primer nivel. Sí, desmitificar al género rock, demostrar que este arte es digno de presentarse en los mejores escenarios de la ciudad. Y así fue, pues tuvimos bandas de géneros muy diversos, bandas de géneros bastante fuertes inclusive, sí que rara vez los podríamos apreciar en teatro, y fue una experiencia bastante novedosa y muy interesante para todos. Interesante. Bueno, ¿cuál fue el rol de la Dirección de Cultura dentro del proyecto? Bueno, el rol básicamente de la Dirección de Cultura en este proyecto era una especie como de director ejecutivo. Sí, desde esta instancia dimos todas las facilidades, empezando por el espacio, naturalmente, por el Teatro Carlos Cueva Tamariz, por su profesionalísimo y afamado equipo humano que tenemos ahí, que tiene la universidad, el equipamiento que existe en el teatro de primera calidad y bueno, todos los aspectos operativos, aspectos de gestión, permisos, publicidad, etcétera. Entonces, más bien, el rol que jugó la Dirección de Cultura tenía que ver con sus políticas culturales universitarias y con el apoyo en ese sentido, básicamente. Bueno, sin duda alguna, estos proyectos pues apuntalan a una escena local que realmente necesita, ya tiene raíces, pero necesita ese potencial y esa ayuda y esa infraestructura que tiene pues el Teatro Carlos Cueva Tamariz y sin duda que causa una importancia dentro de la comunidad universitaria, dentro de la ciudad, dentro incluso de la logística de las bandas, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de este proyecto para la universidad, para la comunidad, para la ciudad en general, para el país? Pues la importancia, sí, como tú bien dices, para la universidad, la ciudad, incluso el país en ese sentido. Primero, yo creería que la importancia para la universidad la podríamos resumir en que este proyecto ayudó mucho a posicionar a la Universidad de Cuenca como esa institución que más allá del ámbito académico apoya directamente, incondicionalmente a la cultura en todas sus manifestaciones, ¿sí? Sin dejar de lado ninguna expresión artística. Cualquier ámbito artístico era bienvenido y esta era una muestra de aquello, ¿no es cierto? Siendo nuestro único filtro en esa época, pues lo considerábamos la calidad, la originalidad, la creatividad de las bandas, su concepto, su mensaje, su profesionalismo en escena, sí, y lo cual demostraron perfectamente y a cabalidad todas las bandas que pasaron por el teatro en este proyecto y en sus shows que pudieron ver la mayoría de gente. Pero a eso iba justamente la próxima pregunta. ¿Cómo fue este proceso, pues, de escogitamiento de las bandas, los filtros que tenían? ¿Debía tener alguna calidad, grabaciones? ¿Cómo fue este filtro? Bueno, entrando a ese tema, pues el filtro básicamente era eso, ¿no? O sea, principalmente bandas locales, sí, dábamos la prioridad a bandas locales, bandas nacionales, y que tengan esa dosis de creatividad, de originalidad, bandas que de alguna u otra manera tienen ya su trayectoria, bandas profesionales en escena que demostraban una calidad escénica, estética y de sonido eh, totalmente profesional y eso principalmente, o sea, y que obviamente pertenezcan a un género al amplio género del rock, digámoslo así. Sí, a pesar de que hubo propuestas un poco que se salían, iba más tal vez por lo electrónico, etcétera, pero hubo desde indie, pasando por rock alternativo hasta llegar al death metal, por ejemplo. Entonces, el gran género que nos cubría era el rock. Y como te digo, el filtro principalmente eran bandas profesionales que tengan una calidad de originalidad, producción propia, etcétera, pero que también estén en ese resurgir o que estén luchando por incursionar y posicionarse en la escena. Entonces era también como lo tomamos como una especie como de plataforma para eso, ¿no es cierto? La comunidad universitaria mes a mes tuvo la oportunidad de disfrutar estos conciertos, sí, que dicho sea de paso eran totalmente públicos y gratuitos. Entonces la escena del rock independiente cuencano yo creo que se vio favorecida también.
Chévere. Por último, Reinel, pues en estos proyectos que trascienden no solo en el tiempo, sino que implica muchas personas atrás, los técnicos del teatro, las bandas, la gente el público, ¿no? Que asiste a los conciertos, pues tiene muchas dificultades, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales, complicaciones que presentó el proyecto? Y bueno, ¿cómo lograron saldarlas, no? Pues complicaciones, hubo las complicaciones generales, las eventualidades que siempre a veces se esperan, desde complicaciones técnicas, pasando por complicaciones más bien de corte administrativo, a veces también, eh, algunas complicaciones operativas, pero yo diría que más que complicaciones tuvimos bastante apertura y los conciertos, llegado su momento, todos los eventos se lograron realizar con total fluidez. Tal vez un poco de complicado también fue convocar al público a un espacio, eh, ¿cómo diríamos? Un poco sui generis para ciertos estilos de música y de rock que estaban presentes. Romper un poco esa mentalidad, ese esquema de que el teatro uno únicamente sirve para manifestaciones culturales, ¿cómo diríamos? Un poco más de corte conservador, sí, tener presencia de estilos musicales que rara vez los vemos ahí. Entonces la gente, a lo mejor ahí hubo un poco de complicación, la gente no, tal vez tenía cierto recelo de acudir, en algunos momentos teníamos que luchar mucho por publicitar bastante los eventos, por convocar a la gente. Entonces ahí pudo haber habido cierta complicación, pero más bien, más que complicaciones, yo diría tuvimos muchas ventajas también con el espacio, ¿no es cierto? El mismo teatro, el público nuevo que acudía a estos eventos, posiblemente más bien escuchó otro tipo de conciertos que por lo general son conciertos que tienen cierto estereotipo de incomodidades. Entonces, más bien, al ser en el teatro, hubo público diferente, sí. Familiares de todas las edades podían ir a ver a las bandas y a sus seres queridos, por decirlo de alguna manera, ver cómo manifestaban su arte y cómo tocaban en sus bandas, etcétera. Entonces, eso fue grato, bastante grato poder ver público nuevo que uno no está acostumbrado a ver en conciertos de metal, por ejemplo. Muchísimas gracias, Reinel, por tus respuestas. Y bueno, al inicio del programa, pues se nos olvidó mencionar una parte muy importante de este proyecto. Cuando nos encontramos en esta casa de arte, en este pues rincón de cultura grande llamado Teatro Carlos Cueva Tamariz, para que el sonido entre puro a nuestros oídos y para tener un disfrute total del evento, existen los técnicos, esos señores invisibles que están atrás del escenario y que no los vemos, pero que sin ellos pues no puede funcionar nada de lo que pudimos observar. Estamos justamente ahora con Daniel Salamea, pues Daniel está aquí y quisiera saludarle y hacerle algunas preguntas. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por hacer posible este espacio de conversar justamente creo que uno de los proyectos más emblemáticos que tuvo el Teatro Carlos Cueva Tamariz desde el 2018, finales del 2018 hasta ahora, noviembre del 2020. Entonces, agradecido. Bacán. Chévere, Daniel, bienvenido. Muchas gracias también por aceptar esta invitación y también por ser parte de este gran proyecto. Te queríamos hacer algunas preguntas. En primer lugar, pues, ¿cómo se asumió desde, como digo, esta Casa de Arte y Cultura, desde el Teatro Carlos Cueva Tamariz, el proyecto La Música? Pues bien, sí es regresar un poco en el tiempo, entendiendo que el Carlos Cueva y su infraestructura siempre estuvo como pensado, lo que decía Reinel, como para eventos en la lógica del arte escénico y el arte operístico, los conciertos académicos, muy asociado al tema además de la universidad y su academia. Y llegó esta propuesta de la universidad como un tema de reconocimiento a la escena local, una necesidad de regresar al
a esta sensación de rebeldía, a la necesidad de las jóvenes promesas de la música local, el tener y poder utilizar el Carlos Cueva para poder expresarse y poder tener además un show de alta calidad que pueda potenciarlos a futuro. Entonces, el equipo técnico del Carlos Cueva Tamariz, en su personal de audio, video, tramoya, iluminación, nos pusimos pues justo a la cabeza en medida de cómo se fue dando la producción, de asumir la producción técnica de estos conciertos que pasaban habitualmente entre 1 o 2 al mes, dependiendo de la época del año. Entonces, al final fue la idea de producir, de asumir la producción técnica de 30 bandas durante 1 año y medio, más o menos. Entonces, sí era gigante. Además, viendo que a pesar de que el Carlos Cueva tiene un equipamiento interesante, importante en ciertos sectores, todavía teníamos limitaciones que teníamos que asumirlo conjuntamente con las bandas y con la producción como para poder subsanar y poder sacar los shows de la calidad más alta posible. Entonces, ahí las responsabilidades muy importantes de Oscar Cajamarca, de Antonio León en el área del audio, en el caso de la iluminación, el diseño de iluminación de cada uno de los conciertos en mi persona y toda la asistencia que tengo de Carlos Mendieta en la Tramoya. Entonces, cada mes planear e investigar sobre las bandas, saber exactamente qué es lo que van a proponer y tener todo listo para poder trabajar. Entonces, realmente fue un reto con la producción, de pinchar y pinchar para que salga lo que las bandas necesitan. Al final nos pusimos mucho como intermediarios de ellos, o sea, como habían muchas bandas, por ejemplo, que eran como su primera experiencia en escenarios de esta magnitud. Y además con todas las implicaciones técnicas tranquilamente podríamos hablar de una producción musical grande de tamaño incluso podríamos llamar internacional. Entonces, hay ciertas limitaciones que tenían algunas bandas que estaban como probando y era nuestro deber dentro de la producción técnica poder guiarles y darles la confianza de que están llegando a un espacio en el que ellos puedan realmente venir a tocar y preocuparse por tocar. No preocuparse por el amplificador, la electricidad, cualquier cosa que por lo general en espacios pequeños suele pasar. O sea, realmente dedicarte a tu sensación profesional, a tu régimen como tal y dedicarte a hacer tu trabajo. Venir y tocar y disfrutar además para hacer disfrutar a tu público. Y bueno, ¿cuáles fueron las enseñanzas que te deja o que dejó en el Carlos Cueva este proyecto tan grandes, ¿no? Enseñanzas que, bueno, posteriormente también se las aplica. ¿Cuáles fueron las principales? O sea, las principales yo creo que sobre todo es poder consolidar un equipo técnico que tenía una experiencia vasta justamente en cierto tipo de espectáculos, pero ahora afianzarnos en el tema del concierto del espectáculo en vivo y además de gran magnitud. Entonces, realmente para todo el equipo técnico fue una experiencia magnífica y que además nos abrió muchas oportunidades. O sea, de a poco las bandas comenzaron a darse cuenta de los recursos que pueden tener y cómo pueden mejorar técnicamente. Y además comenzaron a apostar en el personal que él comenzó a apoyarles desde acá. Entonces, por ejemplo, Antonio está trabajando ya con algunas bandas fuera del Teatro Carlos Cueva Tamariz. A mí también me están llevando ya dependiendo de la magnitud de los eventos, a participar con bandas en otros procesos. Por ejemplo, aquí está Pedro Astudillo, yo trabajo con él directamente en Ribus haciendo sus diseños de iluminación cuando están en escenarios ya medianos grandes. Entonces nos ha dado como la oportunidad de poder expandirnos un poco más del trabajo normal que tenemos dentro del Teatro Carlos Cueva Tamariz. Muchísimas gracias, Daniel, pues por entregarnos estos proyectos y pues sin duda con la calidad con la que el público lo necesita. Bien, continuando con esta entrevista, con esta charla, nos encontramos con las bandas que son también el núcleo fundamental de los conciertos. Estamos con Dínamo ahora mismo. Ellos son Sebastián Martínez, Brian García,
David Cárdenas y Matías López, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Me parece que nos encontramos con una parte de la banda. Buenas tardes, gente de Dínamo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor haber sido parte de todo el proceso de la música y del proyecto de Sonidos del Teatro. Muchas gracias por tenernos acá y saludos a todos los que nos ven y a todos los que son parte de esta reunión. Muchísimas gracias, pues también por aceptar esta invitación. Y también nos encontramos por parte de la banda Tribus con Pedro Astudillo, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola amigos, hola a toda la audiencia. Para nosotros es un gusto y mira, con lo que les estoy escuchando ahora son tantas memorias desde el primer día de montaje hasta el día del show, que para Tribus es así como que recordar una experiencia súper buena dentro de la ciudad y para nosotros es un gusto siempre estar acá con ustedes conversando un poco de esto. Muchas gracias. Empezamos con Dínamo. Primero quisiéramos que nos cuenten un poco qué son como banda, su trayectoria y pues cómo ven esta escena local, ¿no? Bueno, como banda, primero somos amigos cercanos, que nos queremos mucho, nos cuidamos mucho y nos gusta hacer lo que amamos, que es la música, juntos. Vemos la escena local como algo bastante prometedor, la escena particularmente de Cuenca. Toda la escena nacional es una escena bastante prometedora, pero la escena de Cuenca en especial tiene esta chispa por hacer cosas únicas y puede ver en muchos representantes de diversos géneros esta chispa por hacer cosas especiales y que salgan, como que surjan de la nada y que tengan algo nuevo que proponer a los oyentes del mundo entero, ¿no? Porque no hay que delimitarnos a quedarnos acá, que nos escuchen solo acá. Tenemos el chance, gracias al Internet, de que esto fluya por el mundo y que sea escuchado las ideas de los ecuatorianos y de los cuencanos a través de la música, ¿no? Muchísimas gracias, Matías. Bueno, tenemos algunas preguntas. Continuamos con Pedro para hacer la misma pregunta. ¿Cómo es Tribus? ¿Cómo se forma la banda? Y bueno, ¿qué planes tienen y cómo han visto la escena local actual, ¿no?, en estos momentos en los que nos encontramos? Mira, en realidad para nosotros sí ha sido un poco delimitado esta época pandemia, el mismo hecho porque la formación de Tribus es una formación que está bipartita, que es una formación que reside en Gualaceo y la otra formación, perdón, en Chorrelegui, y la otra formación está en Cuenca. Y necesariamente Tribus necesita reunirse y en esta época de pandemia no lo hemos podido hacer. Creo que la realidad actual de muchos países, digamos, de la gente que está trabajando, de la gente que hace música, ha necesitado mucho de la relación networking que siempre se ha manejado. Bueno, digamos que no es que se descubre el agua tibia por pandemia, pero muchas de las bandas en relación internacional han habido este tipo de conexiones en el que se trabaja digitalmente, por así decirlo. Tribus en este caso, claro, ha trabajado muchas cosas en digital, ha hecho muchas cosas en trabajo de video, hemos tenido contacto con otros países también porque a raíz del trabajo de lanzamiento de nuestro segundo disco que lo hicimos en este gran proyecto de la música, hemos tenido muchas particularidades dentro de la relación con gente de organizaciones en otro lado, porque Tribu siempre ha pensado mucho en que la presentación que uno hace en escenario es un show y un servicio que tiene que dar al público. Y este servicio, mucho más aún explotado con todas las cualidades que tiene el Carlos Cueva Tamariz, nos ha dado mucho que hacer, digamos, a partir de esto y a partir de la recolección de material, de sonidos del teatro y de todo el proceso que hemos hecho. La realidad de banda y la realidad de escena dentro del país, como todo lo que está pasando ahora es en stand-by. Creo que las bandas se han dedicado y han tenido un trabajo de interiorización dentro de sus lugares de ensayo
dentro de composición, dentro de toda la realización de música. Pienso que este tiempo de estar en casa, de no salir, ha sido un tiempo de creatividad para todos los proyectos, para todos los gestores artísticos y para más aún los artistas que viven de esto. Y realmente ha sido como un tiempo de trabajar internamente. Yo pienso que el trabajo de la realidad en el escena actual, sin depender de conciertos dentro de la ciudad, ha creado y ha despertado este quehacer artístico dentro de la gente y buscar cómo poder llegar a tu público. Han habido tantas cosas que se han visto en Internet, desde una realización de múltiples videos hasta realmente dedicarse a hacer webinars, que lo hemos hecho nosotros también con nuestros fans, que eso que nos ha servido muchísimo hacer un playthrough y poder enseñarles las músicas de tribus, las canciones. El mismo guitarrista ha hecho playthroughs, el baterista ha hecho playthroughs y ha tenido esa conexión mucho más interna en época de pandemia con la gente. Entonces pienso que por ahí va la cosa, esperemos que todo esto se mejore y la realidad, creo, de la actividad cultural en la ciudad siempre va a haber y por suerte tenemos internet, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Bien, antes de continuar con la próxima pregunta, me gustaría explicar, pues, que este proyecto, cuando los proyectos son buenos, por supuesto, crecen dentro de ellos mismos, es decir, también es una especie de metaproyecto del que vamos a hablar ahora, del que nos gustaría que Daniel nos explique, porque de este proyecto salieron grabaciones de las cuales también hubo otro tratamiento para poder diversificar y difundir en las redes sociales de la Universidad de Cuenca directamente. Y valga ahora comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca y ahí encontrarán todos los proyectos, no solo Sonidos del Teatro del que vamos a hablar ahora mismo, sino muchos otros proyectos más de música, de teatro, de danza, de ópera. Es decir, visítennos y realmente lo disfrutarán. Ahora, Daniel, me gustaría que nos comentes un poco ¿qué fue esta extensión, este nuevo proyecto que surgió después de la música, Sonidos del Teatro? Pues bien, después del último concierto con Le Teléfono, que se fue en diciembre del 2019, justo gracias a la perspicacia de Antonio León, que durante desde que comenzó el proyecto de la música, logró hacer un registro multipista de todas o casi todas las bandas que participaron en el proyecto de la música, exceptuando unas dos o tres por un par de problemas de índole logístico. En el día del concierto se logró tener el registro de los conciertos de casi todas las 30 bandas que participaron en el proyecto de la música. Entonces, siempre fue como un proyecto pensado por Antonio y después socializado con el teatro y después socializado con cultura, la posibilidad de sacar un material compilatorio de las bandas y poder hacer como un recuento de todo lo que pasó en la música. Y justo cuando estamos en el proceso de creación nos cayó la pandemia y como que lo que dijo el Pedro ahora, que es como muy importante, pues hay que mirar y ver lo que está pasando en la música en redes. Entonces, todo el mundo estábamos conectados en las redes, hacía falta además tener música y imagen de lo que estaba pasando en la escena local y pues teníamos el registro. Entonces decidimos hacer un proyecto que se llama Sonidos del Teatro, que la idea era hacer un compilatorio de un tema por banda de las bandas que teníamos el registro en multipista, y eso implicaba hablar con las bandas, ponernos de acuerdo para que nos puedan ceder el chance de poder trabajar este material, sacar esta pista y poder publicarlo dentro de las redes de la dirección. Además, así como tratar de ganar mutuamente públicos para seguir rotando la música que se había creado, que además está
Entonces, para eso implicaba que el equipo del Carlos Cueva se comenzaba a trabajar en dos ejes. Un eje era el tema de poder sacar toda la producción logística de esto, en el que Carlos y yo nos pusimos a llamar a todas las bandas, a conversar con ellos, a hablar de las implicaciones, ver cómo hacer el video para que salgan en el tema de la producción. Y después estaba Antonio y Oscar, Antonio León y Oscar Cajamarca, con toda su sapiencia, haciendo conjuntamente con las bandas una mezcla y una masterización de una de estas canciones. Y al final, durante prácticamente 6 meses, 7 meses, hemos logrado sacar 26 productos de las 30 bandas. Como digo, 4 no pudieron salir, ya por cuestiones logísticas en el tema del registro que nos pasó hace algún tiempo. Entonces, al final fue un éxito porque fue ininterrumpido, las mezclas están de altísima calidad y es un recopilatorio y además un avance para seguir en este proceso de visibilización de las bandas locales. Entonces, digamos que esto es como un regalo de las bandas y un regalo de la Dirección de Cultura, la gente que trabajamos en el Teatro Carlos Cueva Tamariz para la comunidad. Cuando yo me acuerdo, cuando era chamaco, por ejemplo, a mí me encantaba tener los recopilatorios de las bandas locales, entonces me da un poquito de esa sensación así de que logramos hacerlo. Por ejemplo, yo tengo mi clásico disco de historia del rock cuencano, y Zona Obscura de metal, entonces de ahí discos, y ahora viene todo este compilado de 26 canciones de alta calidad que están rodando por redes. Entonces, en realidad es un regalo para las nuevas generaciones en las que todo el equipo del Carlos Cueva estamos muy, muy, muy orgullosos de haberlo producido y agradecemos eternamente a las bandas por habernos acogido y darnos el chance de poder hacer esto y poder lanzarle a la posteridad. Así es, Daniel, muchísimas gracias. Pues traen muchos gratos recuerdos el disco de rock nativo, que pues venía ahí el compilatorio de muchas bandas cuencanas del surgimiento, casi del rock cuencano. Pues bien, entendido esto de sonidos del teatro y a propósito que todas estas canciones, todas estas producciones las puedes encontrar, como ya lo dije, en la página de Facebook, Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca. Ahí puedes encontrar la música de Dínamo, ahí puedes encontrar la música de Tribus, con quien vamos ahora mismo pues a preguntarles cómo vieron y sintieron pues estos dos proyectos. En primer lugar, este de la música y posteriormente pues eso pasado a estas tecnologías que hoy mismo pues no son tan útiles, ¿no? Podemos empezar tal vez con Dínamo. Bueno, no sé, primero creo que el proyecto de la música como tal, en los shows que fueron en vivo en el teatro, creo que para nosotros fueron una oportunidad súper grande como de conectar con un poco más público que no necesariamente conocía la banda y sobre todo, no sé, es lo que decía un poco ya Daniel, de tener como, no sé si decir, esta presión de preparar un show completamente pensado en un teatro, que es como otra cosa, no es como tocar en un bar o en un espacio más pequeño. Y sobre todo también creo que nos sirvió bastante para pensar nuestro show también en la parte visual, ya no solo como en la parte musical. Y creo que de eso sí aprendimos bastante porque ahora tratamos de que todos nuestros shows sean con, digamos, con esas dos condiciones, tener esta parte visual y esta parte musical. Y del otro lado, el proyecto con las canciones grabadas ese día en el teatro, creo que aprovecharon perfecto el momento de la cuarentena para empezar a sacar todo lo que había pasado en el teatro para la gente que se lo había perdido. Entonces creo que fue, o sea, una idea así de las dos formas, como tener todo ese material ahí guardado, recopilarlo y lanzarlo justo en esta época, fue así como perfecto. Una idea buenísima, sí. Y creo que, creo que casi como decía Daniel, igual yo no tenía así como noción de que habían sido como 30 bandas en menos de un año, o casi un año. Año y medio. Un año y medio, es como un trabajazo, así como, no sé si eso se haya hecho en otra ciudad del país. Bueno, me parece así algo increíble y sobre todo aprovechando el espacio que es el Teatro Carlos Cueva. Como decían, igual yo casi todas las presentaciones que he visto ahí habían sido así como un poco más formales, más de músicos y profesionales, digamos, que no está mal, sino esta vez creo que se había abierto un poco más el espectro de lo que se estaba buscando y creo que todas las bandas pudieron como responder a la altura que se necesitaba en el teatro. Y creo que eso fue muy importante también. Muchísimas gracias por tu respuesta. Pues sí, se podría pensar pues incluso en un proyecto posterior que sería
plantearlo en algo físico, ¿no? A todas estas producciones que ya se lo tienen. Bien, con esta misma pregunta la emulamos pues a Pedro. ¿Cómo vieron y sintieron estos dos proyectos, la música y sonidos del teatro? Mira, para Tribus creo que, y personalmente te voy a hablar ya como Pedro, que el trabajo de una realización de, digamos, la iniciación de un festival, que eso sería este proceso de la música, por la cantidad de agrupaciones que presentaron su trabajo dentro del teatro, es un nicho y un pequeño semillero para lo que se puede hacer en adelante. Y este proyecto de la música, para mí personalmente, es un proyecto gestor que puede desembocar en muchas actividades después. El resultado que se tiene, la misma infraestructura que tiene el teatro y la facilidad que tiene para que la gente pueda disfrutar de otra forma los conciertos de cualquier tipo de género, es como que ir al teatro y escuchar, ¿no? Porque por lo general en la mayor parte de festivales o de eventos o de conciertos tú vas con euforia y se va a disfrutar de otra forma. Creo que la particularidad de enfrentarse a la caja negra, que por lo generalmente yo digo del teatro, es utilizar todas las facultades que te da este espacio generador de hace muchos años atrás, desde el principio del arte, que todas las artes se unían dentro del todo. Una ópera se presentaba y es la unión de todas las actividades artísticas. Y este es pienso yo, es el resultado de este proyecto para después seguir retomando lo que sea como un piloto, puede ser, me atrevo a decirlo así, y que el festival continúe como la idea de un Música 2 o un Música 3, ampliando mucho más aún porque Cuenca tiene una cantidad de creadores musicales, en este caso, bárbara. Cada año hay y se presentan muchísimos músicos nuevos. Y creo que esta plataforma de enseñar a tocar, de la facultad y la particularidad que tienen los técnicos del teatro, que yo siempre voy a estar agradecido con toditos, por la calidad técnica que te exigen que tengas para presentar tu proyecto. Y eso es hacerte mucho más profesional y expresar tu material mucho más profesional. Entonces, creo que a partir de eso, y más el plus del trabajo de sonidos del teatro, es algo que tiene que quedar tangible, que se tiene que escuchar, que se tiene que ver. Y lo que siempre hay en periodismo es que lo que no está registrado no se muestra, prácticamente no existe. Y yo doy más 10 a todos los proyectos que ha hecho el teatro en este sentido y toda la calidad humana que siempre se ejerce desde ahí. Entonces, para mí ese es el punto de vista como banda y como artista privado, digámoslo así. Muchísimas gracias, Pedro, por tu respuesta. Nos quedamos contigo para hacerte las dos últimas preguntas a ti y luego pasamos con las mismas preguntas a Dínamo. Después del concierto de la música, ¿cómo caminó la banda Tribus? ¿Qué está produciendo ahora y cuáles son sus proyectos a futuro? Mira, principal como yo realicé toda la cosa de producción dentro del proyecto de Tribus con el hecho de lanzar el segundo disco. Y este porcentaje de utilizar todas las capacidades que tiene el teatro y que los tiene mucho más, para nosotros siempre fue una catapulta para poder utilizar este trabajo y este registro visual, porque a partir de eso nosotros generamos un video completo de prácticamente toda la hora del show y que lo tenemos colgado en el canal oficial de la banda en YouTube. Y este material resultante, a más del trabajo de grabación que hicimos de audio y grabación de video y todo el diseño de iluminación, mira, Tribu siempre ha buscado, y entre paréntesis, mostrar el talento artístico de muchas personas que residen en la ciudad. Desde hace ya 7 años, 8 años, la banda siempre ha buscado exponer artistas creativos y nuevos, artistas que están saliendo, y esa fue una de las misiones con las que yo trabajé, en cambio, con Daniel, y trabajé con Antonio, trabajé con toda la gente del teatro, para obtener un material que sea visible y que sea disfrutable por todo el público que asistió. A partir de eso, y esta catapulta fue poder llegar a otros países y mostrar el trabajo que se hace dentro de la ciudad y la calidad técnica que se puede ejercer dentro de acá, para que muchos gestores, en este caso nosotros hemos tenido mucha suerte de que muchos gestores de España estén interesadísimos dentro del proyecto y de hacer producción dentro de la ciudad con nuestro trabajo.
y ha sido como que un quehacer muy, muy fructífero. Lamentablemente cayó pandemia, pero en este sentido siempre ha habido el nexo para conversar y para ver qué se puede hacer. Eh, la realidad del trabajo final, digamos, de esto de aquí y de todo lo que podía generarse, generar desde el teatro, para nosotros ha sido siempre fructífero y quisiéramos siempre regresar a hacer un concierto en el teatro porque sabemos la calidad técnica que tiene el teatro y la calidad visual y el show que podemos presentar. Seguimos realizando material, estamos realizando nuevos trabajos, estamos trabajando yo en 2 álbumes nuevos de la banda, justo en esta época de pandemia podrán salir ya el próximo año. No hemos parado de trabajar, en realidad, como te dije hace un tiempo atrás, que el tiempo de creación ha sido muy, muy activo y si es que no lo haces, si es que no se activa, las cosas se empolvan y Tribus nunca ha pensado hacer eso, siempre estamos trabajando y buscando qué hacer. Entonces, para nosotros ha sido digo, catapulta de llegar a otros ojos, a otros oídos, con un producto visual muy, muy, muy de alta calidad y sonido. Muchísimas gracias. Para terminar, Pedro, ¿dónde podemos escuchar la música de Tribus, las redes sociales, los contactos, si es que nos necesitasen? Claro, todos son súper bienvenidos a nuestras páginas oficiales en todas las redes social media que ya es muy conocido ahora, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que tenemos como que son las 3 canales principales, lo pueden buscar como Tribus DC, simplemente eso, y en nuestros canales de distribución digital en Spotify, Deezer, iTunes Store y Amazon Premium, que lo pueden escuchar. Ahí tenemos toda la música. Tenemos trabajo grabado dentro del proyecto de la música, realizaciones de audio que hicimos de ahí y también están subidas. En Spotify lo pueden encontrar como Tribus simplemente y lo van a encontrar. Ahí tienen la carátula de nuestra portada y la foto de la banda. Nos pueden encontrar por ahí y siempre nosotros muy agradecidos y siempre vamos a estar muy agradecidos con todas las bandas que han participado dentro del proyecto de la música porque algo que yo siempre digo en Cuenca, que las bandas son súper hermanas y todos nos llevamos, yo le conozco al Mati y hemos trabajado en sonido con él, siempre son muy bacanes todos, nos llevamos todos, creo que aquí todos hemos sido músicos en algún momento y creo que esa es una de las particulares que tiene Cuenca, ser muy amigos entre todos y yo les felicito muchísimo a la producción, Reinel, al Daniel, a toda la gente que están atrás, siempre agradecido siempre, como les he dicho yo, en persona y ahora por un medio digital. Muchísimas gracias. Estábamos con Pedro Estudillo, quien pues agradecemos nuevamente por su participación y por aceptar nuestra invitación. Pasamos ahora con Dínamo, siempre girando, pues ahora supongo que tampoco se han detenido. ¿Cuáles fueron los pasos, pues, posteriormente del concierto de la música? ¿Qué vino, pues, del producto y del material que nos ofrece Dínamo? Bueno, como decía Pedro, creo que nosotros también somos muy agradecidos con el proyecto. Después del concierto creo que nos ayudó a tomarnos un poco más en serio, al estar en un escenario más profesional, por así decirlo. Creo que nos dio muchas capacidades para aprender esa tocada. También el material audiovisual que logramos recoger de ese día fue muy importante porque en nuestro caso también lanzamos dos videos en vivo y de cierta forma eso también nos incentiva. Por ejemplo, en redes sociales como en YouTube o en Instagram, todo se vio afectado a partir de ese concierto, teníamos unas fotografías increíbles y creo que eso también nos ayudó bastante para continuar y forjar como que una línea de progreso para empezar a tomarnos más en serio. Como dijo Juanse, en el área visual también nos ayudó mucho para tener unos buenos visuales de los conciertos y, como dije, para tomarnos más en serio a la banda. Sí, de ahí ya, digamos, como luego de eso, ya hablando un poco de la pandemia, hemos tratado igual de trabajar así como a la distancia, mandándonos cosas para que cada uno trabaje, digamos, en su casa y ya luego tratando de encontrar espacio y tiempo para reunirnos. Pero creo que igual sí nos dio como mucho tiempo de poder como pensar otra forma de empezar a producir nuestros discos, tal vez, porque, o sea, una cosa es como antes de la pandemia nosotros podíamos reunirnos los cuatro a estar jameando aquí en donde ensayamos y de ahí salían algunas ideas que se terminaban haciendo las canciones de los discos, pero ahora es como totalmente diferente, como cada uno
manda una idea un poco ya medio estructurada y en base a eso trabajamos. Y creo que eso cambia totalmente como la onda de la música que vayamos a sacar de ahora en adelante, porque es otra forma totalmente diferente de componer. Y nuestra música, o sea, por el momento tenemos un disco y lo pueden encontrar igual en casi todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en YouTube también está subido. Y en YouTube igual están varios videos que hemos ido sacando por el momento y creo que ya a finales de este mes sacaremos un video nuevo. Y de ahí ya ir un poco cerrando el proceso de composición de los discos que vamos a sacar. Igual creo que hemos acumulado bastante material durante la pandemia como para poder sacar dos materiales, por lo menos, que un poco creemos que es, como les decía, sí es un poco uno, la continuidad de la forma en que teníamos de componer antes de la pandemia y el otro ya es como una forma totalmente diferente de haber compuesto y creo que es un resultado diferente al disco anterior. Claro, y conforme, con lo que tiene que ver con cómo salimos después del proyecto de la música, yo creo que fue un momento muy importante para la banda. Como dicen mis compañeros, tener nuestro primer show con visuales increíbles, con un sonido increíble, con una acústica increíble, Con luces increíbles. Con luces increíbles. Fue como que un antes y un después, se podría decir también, porque al tener la cantidad de público que tuvimos y la respuesta que tuvimos de parte del público, fue como el principio de esa conversación, de esa retroalimentación de parte del público para nosotros ver qué hemos estado haciendo bien, qué cosas podemos mejorar y hacia dónde podemos apuntar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el proyecto de la música y nuestra participación en ese fue como algo bastante relevante en la historia de la banda. Como quien dice. Y una cosa más, hablando un poco aquí entre nosotros, mientras los demás también participaban, decíamos que si el proyecto, digamos, que se institucionaliza dentro de la U, sería algo increíble. Y que sea para toda la vida. Y es como, no sé, creo que no se agotarían las bandas nunca. Es como todo el tiempo están apareciendo nuevas propuestas ya consolidadas, algunas y otras que solo aparecen y tienen un nivel increíble. Y creo que sí es algo que se debe aprovechar, especialmente desde la Universidad de Cuenca, teniendo el teatro, que es como el mejor teatro de Cuenca y de la región, yo diría. Sí. Tomaremos nota para pasar a las autoridades para que nos sigan apoyando en ese aspecto, porque la ciudad necesita música y los músicos necesitan a la ciudad. Pues les agradecemos a la banda Dínamo que nos ha acompañado también en esta noche. Pues estamos llegando al final de esta tertulia y de este encuentro, así es que también hacemos un agradecimiento y un abrazo extensivo a todas las bandas, a cada uno de los miembros y a cada una de los miembros pues de las bandas que integraron pues todo este gran proyecto de la música. Pues queremos agradecer ahora mismo a Reinel Alvarado, quien nos ha acompañado en esta noche. Muchísimas gracias, Reinel. Gracias, Sebastián, gracias a ustedes y definitivamente lo que dices es la verdad. Yo creo que el principal agradecimiento es a las bandas porque fueron ellas, me refiero a las bandas que apoyaron incondicionalmente al proyecto, quisieron tocar de manera totalmente libre, abierta, o sea, no esperaron absolutamente nada a cambio, no tuvieron ninguna motivación extrínseca que les obligó a participar. Más bien creo que ese cariño por lo que hacen y esa demostración de amor por su arte fue el principal motor definitivamente del proyecto. También quiero agradecer a Claudio Rodríguez que no nos pudo acompañar esta tarde, quien fue también, digamos que un brazo derecho ahí en la producción, en el contacto con las bandas y en el trabajo con ellos, y fue el que se chantó también todos los inconvenientes, problemas. Bueno, ya sabes cómo es la cuestión de producir un evento y un concierto. Felicitar a la gente del teatro, pues que también a los que yo llamo los héroes anónimos del proyecto, definitivamente, y sobre todo el trabajo que hicieron ahora con esta segunda reedición de Sonidos del Teatro, que es un, como bien dice Daniel, es un aporte y un legado para el rock cuencano trascendental, que la historia lo juzgará definitivamente, y a la universidad, pues también, ¿por qué no? Y estuvimos ahí un tiempo y de paso, y pues el proyecto no era de nadie, pues era un proyecto de la comunidad, un proyecto de la universidad y un proyecto de las bandas. Muchísimas gracias, Renel, pues por aceptar esta invitación. Esperamos vernos
pronto ya pues en la vida real. Y hablando pues de estos héroes a los que no se ven, pasamos ahora con Daniel, pues agradecerle también aceptar nuestra invitación y pues agradecerle también este gran proyecto que nos queda pues para toda la vida y que es simiente y que es raíz también para futuras bandas. Pues sí, bueno, gracias en realidad a todos también, como dijo el Reinel, importantísimo a las bandas. O sea, ahora me vienen justamente a la memoria muchas de las anécdotas que hemos tenido justamente alrededor de eso. Ahora me acuerdo que Tribus, por ejemplo, trajo hasta dispersadores de CO2 que terminó limpiando de todo el polvo del teatro, de cuando logramos lanzarlo. Todo un show completo. Me acuerdo los maniquíes rojos de Dynamo, por ejemplo. Y de hecho seguimos como de a poco la evolución de las bandas desde nuestras redes sociales y como teatro. De hecho, hicimos esta convocatoria para representantes de los géneros, digamos, pero hemos seguido nosotros el progreso de las bandas y comenzamos a ver, por ejemplo, en el caso de Dani Galán con su banda Mr. Monkey, cómo se ha movido, cómo ha llegado, cómo ha pegado después del teatro, de haber estado en el proyecto de la música, y así bandas del underground que comenzaron a tener ya mucha más visibilidad y escuchas. Entonces, al final salimos como muy contentos de estos dos procesos, por haberles acompañado. Y sí, esperamos así de a poco estos espacios se institucionalicen, porque de a poco salen cada vez más bandas, más música, siempre va variando los géneros y es necesario tener una escena potente y fuerte que salga desde los espacios institucionales, pero también que alimente a la escena local en los espacios ya un poco más independientes. Entonces, esa necesidad de darse la mano entre todos, la producción, los técnicos y la organización es vital. Entonces, a nosotros nos encanta saber que fuimos parte de estos 3 años de producción y que de aquí han salido cosas espectaculares para el futuro de las bandas y de la escena. Entonces, en realidad, esperamos que todos aprovechemos más, estamos para ayudar y ojalá que de a poco se pueda institucionalizar. Gracias a todos, amigos, por responder a la convocatoria y seguro nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, Daniel. Pues estábamos con uno de los técnicos que nos permiten tener estos grandes productos. Ha sido todo por esta noche. Les agradecemos a todos los que están dentro de esta reunión y a todos los que nos están viendo ahí en nuestra página de Facebook. Les invitamos a que nos visiten también en nuestras redes sociales, Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca. Enviamos un saludo cordial a todos. Nos vemos la próxima ocasión. A nombre de la Universidad de Cuenca, de su rector, el señor Pablo Vanegas, y de nuestra directora de Cultura, la doctora Jackie Verdugo, les mando un saludo y les doy una cordial buenas noches. Nos vemos en una próxima ocasión. El equilibrio de actividades fundamentales, tales como la docencia y la investigación, es el argumento esencial que sustenta la misión universal de la educación superior: formar profesionales con integridad y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, que además respete el medio ambiente. Dicha condición de equilibrio, que es la ideal, solo puede alcanzarse a través de la vocación y el compromiso del profesor universitario, oficio que ha de privilegiar la curiosidad, la creatividad y la generosidad. Los logros alcanzados dan cuenta de que sí es posible alcanzar reconocimiento y visibilidad en los ámbitos nacional e internacional. Pablo Vanegas, rector.